En este video vamos a ver cómo definir una función en Python y cómo llamarla para ejecutar la tarea, digamos, que programemos en la función. Para eso estoy acá en una carpeta que se llama scripts. Si yo listo los archivos, veo que tengo un archivo que se llama función.py y voy a ingresar con mi editor Vim. En este caso pueden ingresar con cualquier editor, por ejemplo con Visual Studio Code o cualquier otro que usen. Y pues lo que vamos a ver es lo siguiente. Primero, cómo definir una función. En Python, para definir una función, lo que nosotros tenemos que usar es esto, def. Luego de eso, tenemos que darle un nombre a la función. Por ejemplo, vamos a darle un nombre que sea suma, ya que vamos a hacer una función bastante básica que nos va a eh, calcular, digamos, la suma de tres números. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a tener que nuestra función debe tener argumentos. En este caso, porque tenemos que sumar tres números. Entonces, nuestros argumentos van a ser A, B y C. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí damos un tab para que esté identado. Todo lo que está identado respecto a la definición vendría a ser el contenido de la función. Y vamos a guardar en una variable s a más b más c. Luego de eso, lo que vamos a colocar aquí es lo siguiente. Return. Y vamos a colocar acá s. Ahora, para poder ejecutar, en este caso, nuestro código, voy a pasar acá a este mismo lugar y voy a colocar Python y voy a colocar función.py. Si yo le doy Enter, van a darse cuenta que no aparece nada. ¿Por qué? Porque en nuestro script la función está definida, pero no estamos indicándole a Python que ejecute la función, sino simplemente hemos definido la función. Si nosotros quisiéramos que se ejecute la función, tendríamos que llamar a la función. Para eso desidentamos acá y, por ejemplo, colocaría suma y coloco los argumentos, por ejemplo, 3,6,1. Entonces, coloco, pues, guardo. Entonces esto nos tendría que dar como respuesta la suma de 3 más 6 más 1, que es 10. Entonces, veamos. Si yo coloco Python función.py, le doy Enter, no me sale nada. ¿Por qué no me sale nada? Pues fácil, porque simplemente Python está haciendo la ejecución de la función, pero no le estamos dando ninguna instrucción para que pues nos pueda mostrar en este caso el resultado. Si nosotros quisiéramos que nos muestre el resultado, simplemente tendríamos que decirle pues entonces imprímeme, o sea, darle acá un print, cerramos acá el paréntesis y luego ahora si vamos acá y damos por ejemplo enter, nos va a dar que la suma en este caso es 10. Si se dan cuenta acá, el print nos va a hacer que muestre en este caso el valor de ejecutar esa función. Ahora, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que esta función es una función con argumentos, pero nosotros también en Python podemos tener funciones sin argumentos. ¿Qué quiere decir? Que simplemente al llamar a la función ejecuten una tarea determinada y listo, y no tengamos que colocarles ningún argumento. Para eso voy a comentar esta línea y voy a abajo definir otra función. Voy a colocar acá def y, por ejemplo, a esta función le voy a llamar saludo, paréntesis, paréntesis, dos puntos. Es decir, esto va a ser una función que simplemente va a entregar un saludo, por ejemplo. Entonces lo que yo puedo colocar es print y acá puedo colocar hola. Y listo. Luego de eso, si quiero ejecutarla, pues tendría que colocar saludo. Coloco paréntesis, paréntesis. Y coloco acá el W para guardar, porque estoy en Vim. Si estuvieran en otro editor como Visual Studio Code, pues podrían colocar Control S para poder guardar. Y luego de eso voy a ejecutar Python función.py. Y si se dan cuenta acá lo que obtengo es hola. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? ¿Por qué no fue necesario colocar el print? Porque, a diferencia del anterior, lo que ocurre es que cuando yo tengo def suma de a, b, c, esto me retorna un valor, pero no lo imprime, es decir, simplemente realiza el cálculo. Por eso, si yo quiero imprimir el valor, tengo que decir imprímeme el valor que te da la función. En cambio,
en esta función anónima nosotros lo que tenemos es que tenemos def saludo paréntesis paréntesis y lo que hace la función es ya imprimir el valor. Por eso es que cada vez que yo llame a la función va a imprimir el valor. En cambio, por ejemplo, si yo en lugar de colocar print acá hubiese colocado return y retornaría la cadena hola, entonces noten que si yo voy acá y ejecuto la función no me imprime nada. Para que me imprima, yo lo que tendría que haber hecho entonces es hacer un print y acá imprimir saludo y de esa manera imprime el hola. Entonces ahí tienen que tener en cuenta la forma en que ustedes van a mostrar su resultado. Lo pueden imprimir bien dentro de la función o lo pueden en este caso retornar como un valor. ¿Cuándo se usa una forma u otra? En este caso, por ejemplo, el def suma ABC se lo define de esta manera. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quisiera usar este valor en algún otro cálculo, entonces pues lo que yo podría hacer es guardar el valor. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? Que lo que yo podría hacer es decir, yo tengo una variable que le voy a llamar, digamos, x, y en x voy a guardar la suma de 3,4,7, por ejemplo. Y entonces, si yo después voy a usar ese x, no sé, para hacer, digamos, un print de, no sé, x más 2, por ejemplo. Entonces, lo que estoy haciendo es que a suma, al valor lo guardo en x y después lo voy a usar acá. Entonces, si yo hago Python función.py, estoy imprimiendo 16. ¿Por qué? Porque 3 más 4 más 7 más 2 me da 16. Pero, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si yo en lugar de colocar un return, hubiese colocado, por ejemplo, un print? Si yo hubiese colocado un print, vamos a hacerlo solamente por ver qué hubiese pasado. Es decir, decirle, bueno, entonces ahora imprímeme ese. Y voy a ejecutar exactamente lo mismo. Es decir, x es igual al resultado de suma y print x más 2. Entonces voy a ir acá, ejecuto y vamos a ver que me da un error. ¿Por qué? Porque en este caso, esta función al colocarle un print, pues no me está ejecutando el valor, sino simplemente me está imprimiendo el valor. Por eso es que yo no puedo guardar en X el valor del resultado de la suma, ya que esto simplemente lo imprime, más no devuelve el valor. Es decir, al sumar acá X más 2, lo que estamos obteniendo es el error que nos dice que pues nosotros no podemos sumar un non-type, o sea, algo que no tiene un tipo con un entero. O sea, no puedo sumar dos datos que tienen tipos diferentes. Y eso es súper importante, ya que pues nos permite diferenciar y entender cuándo usamos un print y cuándo usamos un return. El return básicamente es para cuando nosotros necesitamos reutilizar el valor de la función posteriormente. Entonces acá, pues así ya imprime 16. Ahora, ya para finalizar vamos a ver un detalle más. Este detalle que vamos a ver es funciones, en este caso anidadas. ¿A qué me refiero con funciones anidadas? Me refiero a lo siguiente. Imagínense que yo tengo una función que le voy a llamar def promedio. Y esa función va a recibir dos valores, a, b. Entonces, si yo defino dentro de esta función def, en este caso sumados, que va a sumar simplemente dos números, o sea, a más b, o sea, acá recibe a, b, y lo que va a hacer esta función es simplemente pues retornar a más b. Y entonces la función promedio lo que va a retornar es lo siguiente. Return. Entonces en este caso colocaría
suma 2 entre 2. Y en lugar de un return, por ejemplo, yo le podría colocar acá, no sé, digamos un print, para simplemente visualizar el resultado de una sola vez. Entonces, vamos a ver qué ocurre si yo acá hago, por ejemplo, la ejecución de la función colocando promedio de 3,5. 3 más 5 nos va a dar en este caso 8, entre 2 nos tendría que dar 4. Entonces veamos qué ocurre acá. Python función.py y nos da un error. Nos dice que requiere 2 argumentos. Veamos. Requiere 2 argumentos. Ah, claro. Acá en suma 2 tenemos el pequeño error de que acá tenemos que tener A, B. Entonces, una vez que tenemos eso, ahora sí, limpiamos acá el terminal y le damos acá la ejecución y nos da 4. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera ejecutar la función que está dentro de promedio, es decir, suma 2? ¿Podría ejecutarlo desde fuera? Veamos. Suma 2 de 3,5 y lo ejecuto. Y no lo puedo ejecutar. ¿Qué quiere decir eso? Que las funciones que viven dentro de funciones no se pueden llamar por fuera de esas funciones donde viven. Y eso es súper importante, ya que si yo quiero tener varias funciones que las vaya a usar en varios sitios, tienen que estar, por decirlo de alguna manera, escritas al mismo nivel. Como por ejemplo, la función suma está al mismo nivel de promedio. Es decir, yo las puedo llamar por fuera a ambas, pero a funciones que están definidas dentro de las funciones, no las puedo llamar. Entonces, pues, de esa manera ya hemos aprendido un poco más de cómo definir una función y cómo usar los valores que nos retorna esa función. Y recordar que hay dos tipos de funciones, funciones con argumentos y funciones anónimas.